Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos los amigos de América Latina que nos visitan en esta oportunidad para escuchar una interesante charla sobre la relación con el público y el aporte de las comunicaciones en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que va a estar a cargo de Romy Casanueva. Ella nos va a hablar sobre este tema, pero antes quiero hacerles una pequeña introducción sobre lo que significa este espacio de café y radiaciones. Este es algo que nació durante la pandemia con la finalidad de difundir un poco los temas referentes a las radiaciones ionizantes en general, pero sobre todo las actividades que hacemos en nuestra región. Y lo llamamos, bueno, un espacio para compartir eh, conocimientos sobre radiaciones ionizantes, ¿no? Esto, y lo llamamos Café y Radiaciones porque empezó el programa por las tardes con una secuencia de entrevistas, de comentarios de noticias, que es un espacio bastante grande, que llegó a durar hasta casi 2 horas, pero que vamos a ir reduciendo y solamente ahora hacemos conferencias puntuales. Tenemos nuestra página, nuestro perfil en Facebook como Café y Radiaciones, donde ponemos toda la información relacionada con el tema. Hemos empezado hace el año 2020, en julio del año 2020. Como les comento, las primeras conferencias se fueron alargando porque incluían entrevistas, incluía comentarios de publicaciones, incluían noticias, efemérides. Era un espacio bastante grande. Después hicimos entrevistas, que fue también la segunda etapa de Café y Radiaciones, y todo lo que hacemos en Café y Radiaciones, en la parte virtual, le hemos pasado a nuestros perfiles en las redes sociales, así que toda la información la ponemos ahí también para que lo vean con detenimiento. Esta es parte de la información que hemos publicado en los últimos años, los últimos 2 años, y luego apareció como una tercera etapa el espacio denominado los seminarios web, que tienen básicamente el objetivo de difundir los usos de las radiaciones, así como también las actividades que se desarrollan en nuestra región, tanto las que llevan a cabo las instituciones nucleares como las instituciones académicas y la de promoción de la tecnología nuclear en nuestra región, en América Latina. Estas son las conferencias que hemos hecho hasta el año 2021, cuando empezamos los seminarios web, ¿no? El 2022 también tenemos otro grupo de conferencias, siempre viendo los temas, como les digo, que sean temas que se desarrollan en nuestra región. Ese es el espacio. Por eso que al cambiar el horario que ustedes pueden ver acá, que es a las 11, 10 de la mañana, lo hemos pasado a la hora de la tarde para que solamente puedan ver con mayor tranquilidad las personas que tengan interés en temas determinados, porque como ya estamos en la parte presencial en que se refiere al trabajo, entonces tienen más tranquilidad. Solo de repente, pero de repente vamos a cambiar el día porque tal vez el viernes sea un poquito difícil. Hemos empezado el año 2023 con esta conferencia, con este seminario web, y ahora estamos en el segunda conferencia del año. Estas son nos pueden ubicar tanto en el canal de YouTube como en Facebook y nuestro correo electrónico. Bien, hemos invitado a Romy Casanueva, ella es periodista de la Universidad Católica del Norte, trabaja en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, está como representante nacional de comunicación en el proyecto ARCAL, en el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear en América Latina y el Caribe, el punto focal de ARCAL en el tema de comunicación. A partir del año 2020 apoya todas las comunicaciones de WIN, y en julio del año pasado asumió la jefatura de la Oficina Asesora de Comunicación Corporativa de la SECHEN, ¿no? Donde se desarrollan una serie de actividades como es la vinculación, participación ciudadana, transparencia, educación y comunicación, tanto interna como externa. Ella nos va a hablar acerca de justamente este tema de la relación con el público y el aporte de las comunicaciones en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Durante su exposición, ustedes pueden elaborar algunas preguntas y las pueden colocar en el chat. Al final de su exposición podrá ser atendida por nuestra amiga Romy. Así que le dejo en el uso de la palabra a Romy para que haga su presentación.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por el espacio que nos das también para que podamos contar un poco de lo que hacemos en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Bueno, ya me presentaste, muchas gracias por eso, pero solo para repetir, mi nombre es Romy Casanueva, periodista de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Voy a compartir mi pantalla. Si alguien tiene problemas para verla, me cuentan, por favor. Hasta ahora voy bien, me falta ponerla como presentación. Ya yo la veo bien, pero ustedes me cuentan si la ven bien. Ya todavía veo en negro. Sí, todavía no, todavía no. La está pensando. Recién quería, ahora ya no quiere. Voy a intentar de nuevo. Parece que estás al final de la presentación, dice fin de la presentación. O ¿En sea que serio? estás en la última, sí, Me estás en la apuré. última, muy rápido. Ya se acabó, me emocioné. Vale, voy de nuevo. Minuto. Acá está, se me habían perdido. Compartir. Ahí sí. Dame un minuto. ¿Tú la puedes ver ahora? Ah, sí, apareció, pero después se fue a la última diapositiva. ¿De Entonces, nuevo? de repente ahí no la puedes regresar. Lo que pasa es que yo veo solo negro, Sí, por eso, es la última. pero Apareció la ni fin de siquiera veo presentación, la decía última, ella. Sí, veo, yo ya estoy muy en modo, a ver, espérame, ahora sí. ahí aparece, ahora ¿Qué solamente se ve? ponla, sí, Y esto es la primera. eso, ahí está. Ahí está la primera, ahí debería aparecer. A ver, Es vamos a que yo veo esperar. todo negro, no veo nada. A menos que baje, ¿usted puede ver la primera presentación, la primera lámina? Ahora no, está con la pantalla negra. Ah, ya, por lo menos estamos igual, ya, la veo así. ¿Cómo lo hacemos? Y si retrocedes, ahí tal como estás, Retrocedo como que estuviera como retrocediendo si en la hubiera presentación. venido la diapositiva, sí. Ajá, Ah, claro, perfecto. algo ha pasado ahí, sí. Era toda la ciencia que había que hacer. Muchas gracias. Me Ahí salvé. Ya, está, ahora sí. perfecto. Disculpen ahí mi pequeño inconveniente. Bueno, hoy día vamos a conversar, ya lo adelantaba Eduardo, sobre la relación con el público y el aporte de las comunicaciones en la SECHEN justamente para este objetivo, y en ese sentido también de cuál es el rol que juega la Oficina de Comunicación Corporativa para lograr entonces ese objetivo. Y acá nos cabe entonces la primera pregunta, y es, ¿para qué queremos comunicarnos? Y ahí nace entonces el objetivo que tenemos como Oficina de Comunicación Corporativa y que tiene relación con fomentar una opinión pública informada. Ya acá en el fondo no queremos decir blanco o negro, o gris, o el color que sea. Queremos que la gente conozca, sepa lo que hacemos, sepa en qué consiste el trabajo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear en este caso, y cada quien forme su propia opinión. ¿Sobre qué entonces? Sobre lo que les comentaba, los usos pacíficos de la energía nuclear y respecto de la contribución que como comisión realizamos en distintos ámbitos de nuestra sociedad y que son de un gran impacto. Estamos hablando de ámbitos como los de la salud, la agricultura, la minería, el ámbito de la industria, un sinfín de áreas, y que queremos socializar con el público entonces para también contribuir a nuestro colchón reputacional, como podríamos decir, a través de este capital de imagen, de confianza y de credibilidad, por supuesto. Tengo que remitirme muy vagamente a la ley 16.319, que es la que justamente crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, porque uno de los puntos hace precisamente mención a este rol, al rol de propiciar la enseñanza, la investigación y la difusión de la utilización de la energía nuclear. Entonces, de ahí también es que se fundamenta también la razón de ser de nuestra Oficina de Comunicación Corporativa. Entonces, acá ya entramos en el terreno del qué es lo que hacemos. Por una parte, trabajamos en vinculación, participación ciudadana y en educación. Los hemos encasillado a los tres en este mismo casillero, ya les voy a ir contando por qué están bien relacionados cada uno de estos puntos. Por otra parte, la comunicación propiamente tal, tanto interna como externa, y el acceso a la información pública, que es una función que también radica en nuestra oficina. Vamos a partir entonces por el ámbito de la vinculación con el medio. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con esta área? Es promover la colaboración, promover la cooperación con distintos actores que son clave en la sociedad,
que por supuesto detectamos con quiénes queremos vincularnos, para qué queremos vincularnos y a través de qué mecanismos, en este caso, por ejemplo, alianzas, convenios, etcétera. ¿Para qué? Por una parte, para contribuir al logro de la misión de nuestra institución y por otra parte también para de manera conjunta con estos actores clave poder lograr los objetivos que de manera conjunta nos hemos trazado en virtud de un impacto de valor público a la sociedad. ¿Ya? Eso es lo que buscamos a través de esta primera área entonces de vinculación con el medio. ¿En qué se traduce esto? Bueno, este impacto de valor público que les comentaba lo trabajamos a través de 4 ámbitos de acción institucional. Por una parte tenemos la producción y servicio, tenemos nuestro rol también muy importante como autoridad reguladora, el ámbito de la I+D, de investigación y desarrollo, y la información y la educación. Entonces acá vamos viendo también cómo algunos de estos ámbitos también están radicados en nuestra oficina. Entonces, siguiendo en el ámbito de la vinculación, tenemos ciertos ámbitos de vinculación. Por una parte, ¿qué es lo que buscamos en el fondo con la vinculación? Por una parte, el capital humano y tecnológico. Con esto nos referimos a aumentar, a mejorar o bien a ampliar nuestro capital humano, nuestro capital tecnológico y por supuesto también el de nuestros aliados, el de nuestros partners. En un segundo punto, tenemos siempre la búsqueda constante de nuevos públicos y de nuevos contenidos. ¿Ya? Esto dependiendo siempre de los intereses de la sociedad, de los desafíos que haya por resolver. En virtud de eso vamos observando quiénes son los públicos con los cuales debemos ir interactuando, en virtud de qué objetivos y cuáles son los contenidos que debemos abordar. Por otra parte, también el impacto en políticas públicas, parte de estos ámbitos de la vinculación, y aquí es donde se viene a cruzar estos ámbitos de desarrollo y las políticas públicas. En el fondo, de qué manera a través de nuestros ámbitos de acción, de nuestros ámbitos de desarrollo, podemos contribuir a los desafíos país. Y en un cuarto ámbito tenemos el aporte al sector productivo, similar al anterior, en el que buscamos también identificar entonces cuáles son estos intereses, tanto sectoriales como colectivos, y ver de qué manera podemos aportar con nuestro conocimiento, con nuestro desarrollo, nuestra tecnología, capacidad de infraestructura, etcétera. Continuamos en vinculación. Les hablaba recién de los ámbitos de vinculación entonces y cómo se va haciendo el cruce con el impacto que queremos generar, en este caso a la sociedad. En este sentido lo tenemos muy bien, muy íntimamente relacionado con el ámbito de la I+D, donde se han detectado variados sectores, variados ámbitos en los que queremos impactar. Solo a modo de ejemplo, materiales, salud, ecosistemas, no voy en orden, energía, minería, astrofísica, apicultura, etc. Son 10 ámbitos que hemos identificado, entonces los socios, los aliados, los partners que vamos buscando, también la idea es que vayan más o menos en esta línea para que podamos trazarnos entonces objetivos comunes, que son los que les comentaba en la lámina anterior. ¿Y qué pasa entonces cuando tenemos este cruce entre los ámbitos de vinculación con el impacto que queremos generar a nivel país? Es que tenemos una agenda institucional. Esta agenda institucional, en el fondo, también está compuesta, aparte de esta detección de públicos, de intereses conjuntos, de mecanismos con los cuales vincularnos, también está compuesta por temas de intereses corporativos. Ya aquí nacen, por ejemplo, distintas herramientas que tenemos de manera interna en las cuales hacemos levantamientos de temáticas, que son las que las distintas áreas de negocio están trabajando, y por lo tanto, a partir de esto, se va construyendo el relato de la institución, y a partir de esto se van construyendo los mensajes que vamos desarrollando como comunicaciones. Entonces acá vemos también cómo nuevamente surge el ámbito de las comunicaciones y por qué el tema de la vinculación también lo tenemos radicado por ahora dentro de la oficina de comunicaciones. Y ahí en ese sentido es importante destacar que como comunicaciones prestamos un apoyo importante al ámbito de la vinculación. Es importante que desarrollemos todas estas sinergias, todas estas colaboraciones, pero también es importante darlas a conocer de igual manera al público. Seguimos avanzando y ahora nos adentramos en otra materia que, si bien es distinta, está también muy relacionada con el ámbito de la vinculación. Por eso es que por ahora la estamos trabajando de manera conjunta, y es el que tiene que ver con la participación ciudadana.
¿Qué es lo que buscamos con este ámbito? Buscamos ofrecer espacios, como dice acá el objetivo, para el control y para la co-creación de la ciudadanía respecto a la administración pública, en este caso respecto a los temas que nosotros como Comisión Chilena de Energía Nuclear trabajamos. En definitiva, es la forma en que nos relacionamos directamente con los públicos y la manera en que interactuamos con ellos. O sea, no es solamente el hecho de transmitirles información, es el hecho de generar un espacio en los que podamos interactuar. No necesariamente de manera vinculante, pero sí como para poder oír en el fondo qué es lo que la ciudadanía también pide de nosotros. Finalmente no debemos olvidar que somos una institución pública. La participación ciudadana la trabajamos, tenemos dos niveles. Por una parte tiene que ver con la información propiamente tal que podemos entregar a través de distintos canales, y por otra parte también en modo de consulta, que también podemos desarrollar nosotros hacia el público para poder definir algunas herramientas, algunos procesos, algunos protocolos, etc. Si nos vamos un poquito a la práctica, esto que les comentaba recién, que se traduce en nuestro objetivo como participación ciudadana, redunda en una serie de actividades, algunas de ellas de carácter obligatorio, entre comillas, porque por ley debemos desarrollarlas, como por ejemplo el acceso a la información, y esto significa que los usuarios a través de canales institucionales, que son públicos por supuesto, pueden realizarnos distintas consultas a las que estamos obligados a dar cuenta y a responder por un tema de transparencia. Por otra parte, tenemos la cuenta pública participativa, que también es una herramienta dentro del ámbito de la participación ciudadana. La cuenta pública participativa es esta herramienta que en el fondo desarrollamos una vez al año, en la que la autoridad, la institución, da cuenta al país, a los públicos, qué es lo que hicimos durante el periodo anterior, de qué manera gastamos los recursos, qué es lo que desarrollamos con ello, cuál fue el impacto, qué es lo que comprometimos y qué es lo que hicimos. Esto se traduce mucho en los compromisos que asumimos como institución ante el gobierno y luego dar cuenta de qué es lo que hicimos en torno a esos compromisos adquiridos. En tercer lugar, también está el Consejo de la Sociedad Civil, que es otra herramienta de participación ciudadana. Las instituciones públicas cuentan con estos consejos consultivos, no son vinculantes, sin embargo son instancias en las que podemos relacionarnos con públicos que nos interesa también, y de hecho este Consejo de la Sociedad Civil también es una muy buena herramienta, si podemos decirlo de alguna manera, de vinculación. Entonces también está por eso les decía que el tema de la participación ciudadana también está muy relacionada con la vinculación. Entonces, por ejemplo, este año 2023 ya tenemos que conformar nuestro nuevo Consejo de la Sociedad Civil, lo que significa que tenemos que poner el foco, tenemos que poner más bien atención en cuáles son los temas que como institución vamos a estar trabajando este año en 2023, y cuáles son las instituciones, las organizaciones, los sectores con los cuales queremos relacionarnos para poder también abordar entonces esos focos o esos objetivos. Por ejemplo, en el Consejo de la Sociedad Civil, que aún tenemos constituido, el que aún rige, hay actores que son de la universidad, hay actores que vienen del ámbito del colegio, por ejemplo, de ingenieros, del ámbito de la medicina nuclear. Tenemos también organizaciones vecinales, por ejemplo, que son tanto de la comuna de Las Condes como de la comuna de Pudahuel, que es donde están situados ambos centros nucleares que tenemos como Comisión Chilena de Energía Nuclear. Entonces ahí se da una relación muy interesante, porque de hecho, por ejemplo, con Pudahuel, que es donde se ubica nuestro centro nuclear, el de La Aguirre, tenemos entonces una relación muy cercana desde el ámbito de la sociedad civil a través de este consejo, y también relaciones muy estrechas con la misma municipalidad. Entonces ahí se dan relaciones bien virtuosas en ese sentido, que nos sirven de mucho provecho a nosotros como institución. Por ejemplo, en el ámbito de las emergencias, tenemos compañeros y compañeras que participan ahí, que están siempre participando en entrenamientos, en talleres con la Municipalidad de Pudahuel. Entonces, eso nos permite a nosotros dar a conocer lo que hacemos, que ellos sepan en el fondo de qué manera nos preocupamos por velar por la seguridad de las personas y del medio ambiente en esa ubicación, pero a la vez también podemos adquirir estos conocimientos a través de entrenamiento y relacionarnos con los públicos que entonces en esa comuna juegan un rol importante. Ya por eso me quería hacer hincapié en este punto. Luego tenemos las consultas ciudadanas como cuarto punto,
en el que en instancias específicas podemos hacer consultas, por ejemplo, si estamos sacando algún tipo de manual, alguna norma, por ejemplo, el órgano regulador, podríamos considerar al público cuando tenemos ese documento todavía a modo de borrador, de manera de integrar también la opinión de las personas respecto del documento. ¿Ya? Bueno, y eso también es lo interesante, que el hecho del acceso a la información pública sea un ámbito que tenemos concentrado en la Oficina de Comunicaciones, porque en el fondo tener acceso a todas las consultas que hace el público por la vía de transparencia también nos permite tener una especie de termómetro, de ir midiendo cuáles son los ánimos del público, cuáles son los temas que les interesa, cuáles son las consultas que más dirige hacia la organización. Entonces, al final, todos estos canales, además de participación ciudadana, además de vinculación, también nos sirven mucho para el ámbito de la comunicación, ¿ya? Para saber qué es lo que las personas están más o menos entendiendo, qué es lo que hacemos, cuáles son sus preocupaciones, sus intereses. Una quinta herramienta, y ya acá quise especificar que ya son mecanismos propios de la SECHEN, no significa que sean obligatorios, pero que sí son del ámbito de la participación ciudadana, tiene que ver con el programa de visitas. El programa de visitas en absoluto es algo nuevo, se viene desarrollando por muchos años en la comisión. Estuvimos en pausa en periodo de pandemia como todas las instituciones, organizaciones, y justamente en 2022 empezamos ya a programar una reapertura gradual de las visitas. De hecho, contamos con varias instituciones que nos visitaron, colegios, universidades. Estuvimos realizando unos pilotos con colegios también para lanzar un programa este año 2023. Entonces, la verdad es que 2022 fue un periodo en que nos permitió ir piloteando, ir tanteando cómo estábamos volviendo a aceitar la máquina, digamos, para la atención de público, que no es una tarea fácil, tiene que haber mucho alineamiento, mucha coordinación entre las partes. No puede ser que, por ejemplo, tengamos una cara en redes sociales, luego una cara distinta cuando nos visitan en casa. La idea es que haya mucha coordinación y mucho alineamiento en ese sentido, entre funcionarios, entre las jefaturas, entre nosotros mismos desde comunicaciones. Ojalá tener un lenguaje lo más común posible. Luego otra herramienta, las charlas educativas, que también complementa muy bien el programa de visitas, en la que ya sea de manera virtual o presencial, vamos a colegios o a universidades para dar a conocer también nuestro quehacer y el impacto de la energía nuclear o de las radiaciones ionizantes. Y finalmente, ferias y eventos también muy en línea con las visitas y con las charlas educativas, donde tenemos la posibilidad de mostrar in situ, en terreno, con distintos experimentos, pruebas, y a público principalmente joven, estudiantil, que vemos que están muy interesados en los ámbitos de la ciencia. Entonces podemos mostrarles qué es lo que hacemos como Comisión Chilena de Energía Nuclear. Eso en el ámbito de la participación ciudadana entonces. Y siempre en línea, como les comentaba, muy de la mano vinculación, participación ciudadana, también tenemos el ámbito de la educación, donde tenemos el objetivo de desarrollar entonces estas actividades de educación sobre usos y aplicaciones de la ciencia y tecnología nuclear en línea con los componentes de la estrategia de educación del Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía tiene una mesa de educación, en algún minuto estuvo bien activa y de hecho somos parte de esa mesa, hoy día está un poco en pausa, pero en cuanto se retome, vamos a seguir con esa participación. Y bueno, y estas actividades, ¿para qué las desarrollamos? En el fondo, y ahí volvemos un poquito al origen de la presentación, en la que les comentaba que buscamos que la gente tenga una opinión informada respecto de nuestro quehacer, y entonces una de las herramientas que nos permiten esto es la educación, y es la divulgación, y acercar en el fondo nuestro quehacer y el impacto de la ciencia y la tecnología nuclear a los distintos públicos. Y hacía mucho hincapié recién en el público, en estudiantes, en escolares, porque las redes sociales justamente, una de las virtudes que tienen es que nos permite conocer mucho más los públicos que tenemos. Ya no le hablamos al público general, podemos ir segmentando, podemos ir conociendo quién está detrás de la pantalla y en la medida de lo posible dirigirnos a ellos de una manera un poquito más personalizada, y tenemos que aprovechar que este público joven está muy interesado. De hecho, hace muy poquito terminamos ahora en enero, de hecho, una actividad con escolares. Era un programa nuevo que hicimos,
en el que lo que hicimos fue llevarlos una semana a nuestro centro de estudios nucleares para que pudieran vivir una experiencia de desarrollar distintas actividades, como por ejemplo juegos de roles, participar en charlas, en experiencias, en el fondo vivir un poquito lo que hacemos, pero ellos desde, obviamente, con los conocimientos que les fuimos entregando ahí en la ocasión, participaron varios funcionarios y funcionarias de la institución, así es que eso es lo bonito que va dejando también estas actividades, que no son actividades que desarrollamos solo como oficina de comunicaciones, sino que el mérito ahí, la verdad es que también es mucho de los funcionarios, de las funcionarias que siempre son muy activos desde mandarnos información para publicar hasta prestarnos colaboración cuando tenemos que atender una visita o hacer un día de puertas abiertas. Así es que ahí la verdad es que el mérito es súper compartido en ese sentido. Bueno, les hablaba de educación entonces, algunas de las actividades que tenemos en el ámbito de la educación, y ya se las mencionaba un poquito en el ámbito de la participación ciudadana, es el programa de visitas con colegios, con universidades, y estoy dejando en este momento fuera lo que tiene que ver con las instituciones, porque eso lo llevamos más bien por el ámbito de la vinculación. Otra actividad son las charlas, ya sean presenciales, virtuales, las ferias que les comentaba, y acá vuelvo a insistir en el punto entonces que es por esta razón justamente que hemos metido como en un mismo saco, por decirlo de alguna manera, el tema de la participación ciudadana, de la educación y de la vinculación. Eso. Siguiendo con educación, también es importante destacar que participamos en distintas redes. Ahí justamente Eduardo es testigo de esa participación, en la red Lament, en la red Nucleando también, que nuestro compañero Gustavo participa bien activamente, aprovechando que justamente es profesor, así que ahí le sacamos harto provecho. Y como les comentaba también, en la mesa de educación, que es del Ministerio de Energía justamente. Siguiendo en el ámbito de la educación, y solamente para ahondar muy poco sobre el programa de visita, las responsabilidades que como oficina tenemos en ese sentido, solo para contarles un poquito más. Bueno, y visita, como les comentaba, escolares y universidades. Sí, creo que voy a hacer el alcance. Las universidades tenemos un programa mucho más abierto, por lo general una visita a la semana. Y con escolares es diferente. Con escolares no estamos haciendo unas visitas periódicas como lo hacemos con las universidades. Lo que hacemos en ese caso con los escolares es que vamos a hacer 2 jornadas en el año. Entonces, van a ser 2 días al año en que todo el día vamos a recibir a delegaciones a cursos de colegios. Esto lo estamos haciendo más bien también para concentrar un poco los esfuerzos de la unidad. Tenemos que ahí la verdad es que no somos un equipo muy grande, o sea, sí, es un equipo que en apariencia es grande, pero como tenemos varias funciones dentro de la oficina de comunicaciones, para el ámbito de la comunicación propiamente tal, no somos muchas personas, entonces lo que hemos decidido hacer es que los escolares entonces los vamos a encasillar en 2 días al año, en que todo el día vamos a estar recibiendo a grupos de escolares que nos visiten. Sin ir más lejos, me parece que la primera jornada ya la vamos a hacer en abril, porque por ahí teníamos varias solicitudes que estamos juntando. Entonces, como oficina, recibimos las solicitudes, ya sea que nos lleguen directamente a nuestra unidad, como también a veces los funcionarios nos van haciendo solicitudes porque tienen contacto con distintas universidades o incluso colegios. Coordinamos la visita interna y externamente, esa tarea la tenemos relegada a nuestra oficina. Atendemos también la visita y, por supuesto, mantenemos ahí las estadísticas respecto de los datos, que ya es un tema mucho más logístico, pero que quería comentarlo. Ahora me cambio de tema. Ya dejamos el ámbito de la vinculación, de la participación ciudadana y de la educación y entramos en materia de comunicación. Voy a partir con comunicación externa. Tenemos 3 grandes objetivos. Primero, informar, básicamente entregar información sobre lo que hacemos como institución, sobre el valor público que entregamos a la sociedad. Por otra parte, divulgar, en la que buscamos acercar más bien el conocimiento al público de una manera lo más simple posible, de una manera que sea lo más digerible posible. Y comunicación de crisis es un ámbito que quisimos situar en comunicación externa y que tiene que ver con la respuesta, con la preparación y con la respuesta a una emergencia, ya sea radiológica o también convencional.
Le voy a ir contando un poquito en qué consiste cada una. Acá solamente no voy a entrar en el detalle uno a uno, más bien es la manera en que tenemos categorizados nuestros distintos públicos para el ámbito de la comunicación. Aquí no estoy tocando el ámbito de la vinculación, porque la verdad es que son otros tipos de público, otros tipos de intereses y de objetivos, ¿ya? Entonces, en comunicación externa, donde lo que buscamos es informar, pero también divulgar, algunas de las actividades que desarrollamos, para ir un poco más como al detalle, primero tener una comunicación, ojalá generar una mayor cercanía con los medios de comunicación, ya sea a nivel regional, sobre todo estamos en un gobierno que le da mucha prioridad a lo regional, por lo tanto ojalá poder llegar a medios mucho más sectoriales y regionales. Luego también tenemos a cargo la elaboración de material informativo cuando ello no es posible por presupuesto o si no digital. La publicación de contenido en el sitio web y también en las redes sociales. Ahí en las redes sociales, la verdad es que si tenemos que hacer como una especie de mea culpa, no tenemos una estrategia, estamos en vías, de hecho es parte de nuestro plan 2023, contar con esta estrategia. A lo que sí queremos darle mucho hincapié es al público de los estudiantes, sobre todo, por ejemplo, en Instagram, como para contarles un poquito más, donde hemos ido probando algunas herramientas. Por ejemplo, hicimos una experiencia que nos gustó harto, fue una actividad que en su momento la llamamos Pregúntele al experto. No era experto porque era experto o experta, no era Pregúntele. No recuerdo el nombre que le pusimos, pero en el fondo quisimos llamarle a alguien que tiene mucho conocimiento respecto a un tema. Y esta experiencia en el fondo se tradujo en tener a una persona haciendo un vivo por Instagram, contando lo que hace en su instalación. Fue una experiencia bien interactiva en la que surgieron hartas preguntas del público. En esa oportunidad partimos con el reactor, por tanto la persona a cargo del reactor estaba en el mismo reactor, mostrando un poquito a su equipo de trabajo, al menos los que estaban en ese momento, contando qué es lo que hacen, por qué es importante eso que hacen, a quién va dirigido. Así que fue una manera bien interesante de acercar nuestro ámbito y totalmente en vivo al público. Así que esa es una experiencia que definitivamente queremos replicar y aprovechar porque nos permite interactuar en el momento con las personas y pregunta-respuesta, que al final eso es lo que siempre nos hace falta. Si al final las personas podemos nosotros darles mucha información, pero acá lo interesante es la interacción. Si algo tengo que rescatar más que la entrega de información es el hecho de poder interactuar en redes sociales, de si alguien comenta, alguien pregunta, poder dar una respuesta. A veces las preguntas van a ser incómodas, obviamente vamos tanteando cuál es la connotación de la pregunta, pero en la medida que amerite, tratamos de responder las preguntas porque es la manera en que podemos justamente ir haciendo esto que de la manera en que se denomina la presentación, ir generando esta relación finalmente con el público, más allá de la pura entrega de información. Otro punto importante, bueno, la publicación también de contenidos a través de mensajería también, y la participación en espacios técnicos y divulgativos a nivel también regional y a nivel internacional. Otro punto también, me van a disculpar porque cerca de mi casa se han puesto a cantar, entonces si escuchan música, no es acá, sino es afuera, están muy en modo viernes. Una séptima actividad dentro del ámbito de la comunicación externa tiene que ver con la preparación y respuesta, entonces, a emergencias radiológicas, que también les comentaba en las primeras láminas. Y acá quise detenerme un poco más para comentarle un poco de lo que hacemos en este ámbito, porque nos parece súper relevante, y de hecho cuando hemos analizado las publicaciones que hacemos en las redes sociales, yo diría que hay 3 tipos de publicaciones que para nuestro caso son las que más generan interés en el público. Una es todo lo que tenga que ver con género. Otro ámbito es el que tiene que ver con capital humano, todo lo que podamos promover en capacitaciones, cursos, talleres, en el fondo todo este valor que le podamos ofrecer al público a través de nuestra publicación, más allá de una información solamente. Y en tercer lugar, mucho interés suscita siempre cuando hay una emergencia. De ahí que es donde más tenemos visibilidad y por tanto es muy clave el rol que podamos jugar como institución a través de las redes sociales. Entonces,
Una de las acciones que desarrollamos en este punto es tener un procedimiento de comunicación de crisis, y la idea, por supuesto, es ir actualizando este procedimiento en la medida que ello sea pertinente. Un segundo punto tiene que ver con nuestra participación como Oficina de Comunicación Corporativa en una comisión de seguridad de emergencia radiológica. Me estoy limitando a decir como Oficina de Comunicación Corporativa, pero es una participación que es a nivel institucional. Distintos funcionarios de distintas unidades participamos en esta instancia, que es una instancia muy interesante, que si tuviera que ponerle un apellido, también es una actividad de vinculación finalmente, porque en la práctica también nos ha sido de mucha utilidad cuando lamentablemente hemos tenido eventos. La verdad es que haber tenido esta relación con distintas organizaciones que tienen algún tipo de respuesta en emergencia, nos ha sido de mucha utilidad, la verdad. Y bueno, también la capacitación y el entrenamiento permanente es clave para estar preparados para enfrentar una emergencia cuando ello ocurra. En este mismo ámbito, entonces, la información y la respuesta a los distintos públicos es una de las actividades que desarrollamos en materia de comunicación de crisis. Y ahí, bueno, elaboración de comunicados de prensa, el envío del comunicado a los medios, la publicación de la información en las redes sociales, la actualización permanente de esta información en las redes sociales, el contacto con distintos actores involucrados, por ejemplo, cuando una emergencia ocurre en una comuna específica, por ejemplo, cuando tuvimos un incendio en las cercanías a uno de nuestros centros nucleares, el contacto con la municipalidad donde estaba alojado ese centro nuclear era muy importante, y eran un actor clave que nos podían ayudar a difundir mucha información respecto de qué hacer o qué no hacer por parte del público frente a esta situación. El monitoreo permanente de la prensa y de las redes sociales es muy importante también, y no solo el monitoreo, sino que la respuesta también, porque como les comentaba, una de las instancias donde el público interactúa de mayor manera, en mayor cantidad con nosotros, es justamente cuando hay una emergencia. Todo tipo de comentarios, desde los más negativos hasta los más positivos, y por positivo me refiero a aquellos que muestran un interés genuino en, por ejemplo, cuando roban una fuente, en decir, bueno, ¿cuál es la información del vehículo? ¿De qué manera podemos ayudar? ¿Dónde llamo si veo algo? Etcétera. Entonces, no es solo monitorear, también ojalá es responder. Y también muy importante, con cierta frecuencia hacemos informes que vamos enviando a las distintas contrapartes vinculadas con una emergencia dentro de la institución, en las que les vamos reportando qué es lo que ha salido en los medios, qué es lo que ha salido en las redes sociales, cuánta visibilidad han tenido las informaciones que hemos ido publicando, cosa que también vayan dimensionando cómo está en términos mediáticos la emergencia, más allá de lo que se está haciendo internamente por ella. Y luego también es súper importante, porque cuando termina la emergencia hacemos una evaluación. Lo que primero hacemos un informe con todas las actividades que se desarrollaron, como una especie de bitácora, como el minuto a minuto de la emergencia en términos comunicacionales. También se hace a nivel técnico, pero estoy refiriéndome específicamente acá al ámbito comunicacional, y esto nos ha permitido detectar varios espacios de mejora. Por ejemplo, cuando vemos que la emergencia ocurrió, por poner un ejemplo, a las 7 de la tarde y lo comunicamos a las 8, claramente podemos trabajar la siguiente vez para que ya no sea 1 hora, y sea ojalá 45 minutos, ojalá media hora, en que nos tardemos en sacar un comunicado. Y porque también cuando vemos la información desde afuera, podemos saber, pero ¿dónde se produjo la demora? Si lo escribí rápido, es que el visto bueno del comunicado fue el que se demoró, o me demoré esperando que me llegara más información para poder escribir. En definitiva, entonces este informe me permite detectar todos esos espacios de mejora para una siguiente vez. Entonces, ¿por qué necesitamos estar preparados, sobre todo en el ámbito de las emergencias? Y primero, como les comentaba, para dar una respuesta rápida y precisa al público. Tenemos que considerar que cuando ocurren ciertos eventos, las personas necesitan información, y ya sabemos que lo que más abunda hoy en día es información. Entonces, si no se la damos nosotros, que somos la entidad a cargo de entregársela, la va a buscar por otro medio, y de pronto no va a ser la información más adecuada, de ahí que somos nosotros los responsables de que esa información esté a tiempo. Luego, ¿para qué? También tenemos que estar preparados para conversar con el público. Como les decía, no solo es importante entregar información, también es importante que podamos retroalimentar esos comentarios, que podamos responder a lo que nos preguntan, responder comentarios, y eso significa en el fondo conversar entonces con el público.
Si me esperan un segundo, me voy a tomar una pausa para cerrar la ventana por la música y vengo en medio segundo. Ahora sí, me disculpan. Romy, en realidad no se escuchaba mucho la ¿En música. serio? Era yo. Sí, Y lo peor sí. es que después me obsesiono con una cosita y ya lo único que escucho es esa cosita. Vale, muchas gracias, Eduardo. Bueno, me quedé en el punto de conversar con el público. Y también en línea con lo que les decía, la gente necesita llenar espacios de información, sobre todo en momentos en los que a lo mejor pudiera haber angustia, temor, incertidumbre. Entonces nosotros necesitamos justamente combatir esa desinformación y esas noticias falsas que surgen sobre todo cuando ocurren eventos de esta naturaleza, ¿ya? Y por último, también es importante para fortalecer nuestra credibilidad y nuestra reputación como institución. Pero lo más importante, y por eso quise destacarlo, es porque al final, si queremos comunicar, si queremos estar preparados para una emergencia y si queremos responder a esta emergencia, es porque nos interesan las personas. Y nos interesa en ese sentido protegerlas a ellas y proteger al medio ambiente de los efectos que pudieran entonces derivarse de una emergencia, ya sea nuclear, radiológica o convencional incluso también. Para estar preparados y para poder dar esta respuesta oportuna, esta respuesta eficaz, esta respuesta al público en definitiva, es importante que tengamos un equipo especializado, un equipo preparado que esté constantemente entrenándose para esta tarea. Es importante tener personas responsables y por eso es importante un punto que les voy a comentar más adelante, que es un procedimiento. O sea, en el fondo, un documento que diga quién hace qué y en qué momento. Eso es lo importante. Y también, que lo hemos notado ya como lecciones aprendidas, también es muy importante tener ahí backups, respaldos. Si no estoy yo, ¿quién lo hace? Y si no está esa persona, ¿quién lo hace? Porque la verdad es que a veces pasan cosas y no está ni una ni la otra persona y el plan se desarma un poquito. Entonces siempre es importante tener entonces a responsables, pero también a una segunda persona alterna y ojalá hasta una tercera incluso. Capacitación permanente, y acá siempre cito un ejemplo que es de un ejercicio en el que participamos con el organismo y que estábamos súper contentos porque a nivel de la región éramos el primer país en participar y el segundo a nivel mundial, que fue el Social Media Simulation Desk, en el que en el fondo la OIE lo que hizo fue proveer una plataforma virtual en la que simulamos una emergencia y simulamos mensajes del público. El escenario lo creamos nosotros como oficina de comunicaciones, pero los mensajes los armó el mismo IEA. Ellos inventaron una serie de mensajes, entonces nuestra tarea era ir respondiendo a estos mensajes con comunicados, con comentarios, con publicaciones en las redes sociales, todo esto en un entorno digital y privado, no estaba disponible al público. Entonces fue súper interesante porque en el fondo teníamos toda una organización previa, dijimos ya, tú te ocupas de Facebook, tú de Twitter, yo me ocupo de publicar en el sitio web, todo esto ficticio, pero cuando llegó el momento eran millones y millones de mensajes, por ejemplo en Twitter. Entonces en el momento hubo que reorganizarse y dijimos ya, bueno, no, solamente tú atiendes nosotros dos nos ocupamos de Twitter. Entonces en definitiva también son situaciones que pueden ocurrir en una emergencia real, en la que tenemos a lo mejor una organización, pero los eventos se van desarrollando de cierta manera que nos obligan también a reorganizarnos. Entonces, esa capacidad de respuesta es importante y por eso mientras más entrenados, capacitados y preparados estemos, más fácil va a ser que nos organicemos para esa respuesta. Y acá viene el punto que les comentaba entonces, de lo que es importante tener un procedimiento de comunicación de crisis para no improvisar, y menos en una situación de emergencia. Y también velar entonces porque ese procedimiento esté permanentemente actualizado. Es muy importante estar en línea con el equipo técnico que ve la emergencia porque son ellos los que nos van a proveer la información inicial, las actualizaciones, el minuto a minuto de la emergencia. Por lo tanto, es imposible que trabajemos de manera desligada. Y hay una manera de estar preparados también, es tener comunicados ahí preelaborados, prehechos, cosa de tener una respuesta mucho más inmediata cuando tenemos que salir con el primer comunicado, por ejemplo.
Y todo esto es importante entonces, como les decía, porque la idea es que nos podamos comunicar de una manera abierta con el público, de una manera honesta, de una manera empática. También es un concepto que es muy importante porque al final también nosotros somos usuarios. Entonces al final también tenemos que velar por entregar una respuesta que a nosotros también nos gustaría que nos dieran en una situación X. ¿Ya? Y también transparente. Escuchar a la gente es importante, pero sobre todo lo que les decía recién, responder e interactuar. No me sirve nada escucharlos si no les voy a decir nada. Y ahí que es importante entonces esta conversación que les comentaba. Sobre este procedimiento no voy a leerlo ni a entrar en todo el detalle, pero sí lo importante con el objetivo de este procedimiento de comunicación de crisis es informar y dar respuesta oportuna a los medios de comunicación, al público y a los propios funcionarios. Para nuestros efectos como comunicaciones, los funcionarios también son público externo, o sea, en el sentido que cualquier información que uno entrega a un funcionario, el funcionario lo puede transmitir a un vecino, a un familiar, a un amigo, a alguien de afuera. Por lo tanto, cualquier cosa que informemos hacia adentro, con el mismo tenor, en este caso deberíamos informarlo también hacia afuera. Y también, como les decía recién, establecer las responsabilidades, en el fondo, quién hace qué y en qué momento, es lo que también dejamos aquí en este procedimiento de comunicación de crisis. Y finalmente lo importante, la evaluación, lo que les comentaba, poder sacar lecciones aprendidas de la emergencia, cosa que a la siguiente oportunidad podamos ir mejorando aquellos espacios que detectamos como de mejora. En un ámbito de comunicación interna, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero no quise dejarlo fuera porque acá lo que buscamos es este alineamiento, y el alineamiento lo notamos en todo, en los mensajes que entregamos, en el fondo lo que decimos hacia adentro es lo que deberíamos decir hacia afuera. Los funcionarios también son un canal de comunicación hacia el exterior, por tanto es muy importante que estemos alineados. No puede ser que en las redes digamos una cosa, que en la web digamos otra, que la autoridad diga otra y que los funcionarios otra. En ese sentido tiene que haber coherencia con este relato y con este mensaje. Con la información, buscamos mantenerlos informados sobre lo que la institución está haciendo, cuáles son los focos, cuáles son los ejes. Con el reconocimiento, lo que buscamos en la medida que nos es posible es destacar de qué manera los funcionarios también contribuyen a esta misión institucional. Por reconocimiento me refiero, por ejemplo, a ver, en las redes sociales no buscamos solamente hablar de lo que hace la autoridad. Buscamos también destacar mucho lo que los propios funcionarios realizan, en la medida que nos mandan información, para este logro institucional, de esta misión institucional. En ese sentido es importante reconocer que para que podamos tener un logro, que para que podamos desarrollar un objetivo, 300 personas trabajaron para eso y ojalá pudiéramos a las 300 personas ponerlas en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales, en la medida que obviamente tenemos algo que ir informando. Y luego la interacción también, ahora que ya estamos en un espacio mucho más de apertura respecto de la pandemia, queremos ir promoviendo más espacios de encuentro, más espacios de interacción entre los funcionarios para mitigar un poquito esto del rumor, en el fondo como de dar por entendida algunas cosas, más bien conversar tanto entre funcionarios como con la autoridad también de la institución. ¿Ya? Ese es como nuestro objetivo. Algunas de las actividades entonces publicaron, sí, por supuesto en la intranet, tenemos algunos canales que hemos ido creando, un boletín los días lunes para dar a conocer la agenda de la semana, un boletín mensual en el que destacamos las actividades desarrolladas en el mes, un boletín en la medida que hay algunos hitos que van ocurriendo ciertos días, vamos también difundiéndolos a través de un boletín que es como a esta hora, otras campañas internas informativas. También publicamos información relacionada entonces en virtud de este reconocimiento que les decía, algunas tareas de funcionarios, tratar de reconocer cuando también están involucrados los equipos de trabajo en estos logros. También el desarrollo de actividades que promuevan entonces esta interacción que les comentaba, a través de charlas pueden ser, ojalá pudiéramos tener otro tipo de actividades que fueran mucho más de dispersión, no necesariamente laborales, en la que también pudiéramos promover esta participación y este encuentro entre funcionarios. Me vuelvo a cambiar de área para entrar a la última de las áreas que tenemos en la oficina y que tiene que ver con el acceso a la información pública. Ya es un ámbito que también les adelanté un poco,
porque de alguna manera está inserta dentro del ámbito de la participación ciudadana. Y entonces, tenemos canales de consulta pública en los que las personas nos pueden consultar de manera virtual o presencial o telefónica, por distintas vías, por distintas informaciones. Y estamos obligados a darle respuesta también por esta vía, con ciertos plazos que tenemos que respetar. Así es que esta es una tarea que también tenemos concentrada en nuestra unidad y, como les comentaba, también nos permite mucho ir midiendo cuáles son los intereses del público. Por tanto, es interesante tenerla dentro de la unidad porque nos da todo este triángulo virtuoso entre la participación ciudadana, entre la vinculación, también la educación por su parte. Y en este ámbito, entonces, lo que hacemos es estar revisando constantemente el proceso interno, de qué es lo que hacemos como unidad, desde que recepcionamos una consulta hasta que entregamos la respuesta al público. ¿Ya? Eso tratamos de estarlo revisando permanentemente. Ha sido un año bien desafiante en ese sentido, no solamente por la cantidad de preguntas que recibimos, sino por el tenor de las preguntas. Varias de ellas son bien complejas, y eso nos da el desafío de tener que estar revisando entonces estos procedimientos de manera constante. Importante también es destacar ahí, siempre estar recordando cuáles son los roles y las funciones, y en ese sentido nosotros nos encargamos de recepcionar la pregunta, entregar la respuesta, pero entre medio hay un sinfín de responsabilidades que es entre quienes tienen que armar la respuesta. Entonces también eso es importante estar constantemente recordándolo, como también sensibilizar un poco a las jefaturas de cada una de las unidades respecto de la importancia que tiene esto. No es una tarea que está concentrada, si bien en la oficina de comunicaciones, el peso es el de la institución. Y en ese sentido hay todos unos alcances que debemos respetar en materias legales respecto de esta función que tenemos relegada a la oficina. Así es que es bien importante. Y bueno, ahora sí llegué a la última lámina, partí por la última y cerré con la última, respecto de la forma en que buscamos relacionarnos entonces con el público. Ahí le dejo también nuestras redes sociales, si nos quieren buscar por ahí o seguirnos, yo feliz. Así es que eso, no sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Es ahora o no? Muchas gracias, Romy. Realmente muy interesante toda tu explicación. La pregunta la pueden hacer por el chat, pero te voy adelantando una pregunta que es interesante. Ya. ¿Qué hacer? ¿Qué lenguaje adoptan con los antinucleares? Esa es una Ya. pregunta de Silvia. Sí, a ver, ¿cuándo los notamos? La verdad es que podría decir que, no sé si es suerte la palabra, yo creo que la instancia en la que en la que hemos notado más que están ahí, es cuando hemos tenido emergencias. Porque la verdad, para ser honesta, en el día a día tenemos muy pocos comentarios de carácter negativo, muy pocos. La verdad es que hasta ahora tengo que decir sí que estamos en un periodo de transición. Mi jefe, bueno, que fue el jefe del área de comunicaciones por 40 años, él jubiló recién el año pasado. Yo al menos noto mucho que no está él, ahí lo extraño harto. Fueron 40 años, no estuve los 40 años por supuesto con él, pero la verdad es que debo agradecer que fue una persona súper generosa en ese sentido con la experiencia, y él tenía una estrategia súper cauta en ese sentido. Voy a citarle un poco más a él que a mí en este caso, y yo recuerdo que él me comentó varias veces que él no era de la idea de ir como a la discusión ni al debate, porque siempre me decía, nunca vamos a ganar, a lo más vamos a empatar. Y ahí teníamos siempre una discrepancia, porque él decía, pero si no busco ganar, no busco hacerlos cambiar de opinión en el fondo, pero busco no quedarnos callados en el fondo, tenemos que dar nuestra versión de cómo son las cosas, y no es entrar en la discusión ni en la pelea, ni buscar que nadie cambie de opinión, pero no es quedarnos callados. Porque sí, lo que hemos hecho mucho tiempo es justamente el silencio, y como a veces se dice el silencio otorga, al final da para que las personas saquen sus propias conclusiones. Entonces, la verdad es que ahí más bien iría no a la confrontación en absoluto,
pero sí al argumento. Pero al argumento muy sutil. Eso es lo que creo por ahora. Claro. Y respecto a la parte reguladora, hay una pregunta que dice, los documentos que son utilizados para licenciar una instalación, o sea, del usuario, sobre todo lo que se refiere al análisis de seguridad, ¿son publicados en algún lugar de la página de la SECHEN? Sí, bueno, de hecho hay un sitio nuevo que justamente creó el área del regulador, que está dentro de la página de sechen.cl. En la parte superior pueden encontrar no es un banner, pero es una sección que se llama Portal del Regulador. Esa sección está totalmente actualizada y toda la información que tiene que ver con autorizaciones, licenciamiento, normativas, el año pasado sacaron muchas, entre el año pasado y antepasado, muchas normativas. No es que fueran cosas que no se hacían, pero necesitaban estar en papel. En el fondo, seguir un procedimiento, un protocolo, aunque uno lo haga y uno lo conozca, faltaba el papel. Bueno, toda esa información está publicada en ese portal del regulador que está disponible en sechen.cl. Claro. Claro, de repente Silvia se refiere al documento del usuario. Así que es ahí, bueno, habría que revisarlo, Silvia, el portal portal Sí, y regulador. de hecho, ahí mismo, en ese mismo portal, Silvia, también están todos los canales para hacer la consulta directa con el regulador. Entonces, cualquier cosa, ellos contestan muy rápido también por esa vía. Puedes hablar, puedes hablar. No, no se ha escuchado. ¿Mi respuesta? ¿O ella? Ah. No, de Silvia, de Silvia, de Olá, Silvia. buenas Hola, noites. Silvia. Muitas graças, muito interessante a explicação, achava. Não, mas que em Brasil, nós outros temos dois organismos reguladores. Um que hace licenciamento ambiental, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, e outro que hace licenciamento nuclear, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sí. Aquele que hace licenciamento ambiental, no site do IBAMA, todos os documentos que são submetidos para análise estão no site. Por exemplo, há um projeto de mineradora, que é o maior do Brasil, é considerado um sítio com uma maior concentração de urânio. E são 7 volumes, e cada um tem cerca de 1.000 a 1.500 páginas. E estão todos lá, já li todos lá, em o site do IBAMA, todos os documentos, inclusive alguma coisa que é segredo industrial. Por exemplo, a parte química de processamento do minério. Já na Comissão de Energia Nuclear, desde a década de 80, se habla sobre fazer na Public Room, nos Estados Unidos, o Nuclear Regulatory Commission, há mais de 40 anos, tem um Public Room, onde todos os documentos submetidos estão arquivados e qualquer pessoa de público pode entrar na biblioteca e ler tudo o que foi submetido e também todos os documentos de análise, todos os relatórios técnicos de análise. Então, isso é aberto. No Brasil, nós temos 2 sistemas, um aberto e um fechado, sendo que este fechado, há 40 anos, se discute se deveria ser aberto. Y esto es un problema de información y comunicación también, ¿no es? Sí, bueno, de hecho, justamente sí, hablando del regulador, bueno, hay una guía bien interesante que tienen en el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el de comunicación y consulta, por ejemplo, con las partes interesadas. Y por parte interesada es un amplio rango de públicos que va desde un regulado, justamente, hasta el público general, digamos. Es bien amplio el tema de partes interesadas, es bien bueno ese documento. Sobre lo que consulta, la verdad es que no podría dar una respuesta, pero lo que sí sé es que toda la información en la que se soporta la función reguladora de la SECHEN está disponible en ese portal del regulador, y lo que no estuviera publicado
Por último, por la vía de transparencia, igual se puede pedir, y la verdad es que los documentos que son de carácter reservado son muy pocos. Y de hecho, por ley también tenemos que declarar qué es lo que no podemos entregar y cuál es el argumento por el cual no podemos entregarlo. Entonces tampoco es que decidamos a discreción que sí, que no. Eso también está regulado. Entonces, yo entendería que si existe esa información que usted dice, podría estar publicado en ese portal del regulador disponible en sechem.cl. Claro, además sí, lo que pasa es que, Silvia, lo que pasa es que no, depende mucho de las leyes de cada país. Por ejemplo, en el Perú no se puede, hay cosas que no se pueden publicar del usuario. Si, tú has mencionado de que hay secretos, hay fórmulas, hay ciertas cosas que maneja una empresa que no las puede colocar así a público. Tiene que ser, podría conseguirlo el público, pero siempre y cuando sea por la ley de transparencia que existe en cada país, ¿no? Podría solicitarla a la autoridad. Mas a lei é a mesma para os dois reguladores. Não há na Constituição Federal, há cinco requisitos para um órgão público, e um deles é a transparência. Por isso que perguntei, ela respondeu que sim, é um exemplo de comunicação, né? Muchas gracias. No, de nada. Bueno, y por eso a lo mejor también está radicado justamente en la oficina de comunicación. Bueno, depende mucho de las instituciones. Hay instituciones que el ámbito de transparencia está en el área legal, otros en áreas corporativas. Es relativo, en nuestro caso está en comunicaciones, y recuerdo que la institución donde trabajaba previamente, que también era del ámbito público, estaba en el área de comunicaciones, que era mucho más grande, pero estaba ahí. Sí. Claro. Eso por mi parte. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario. Si lo quieren hacer directamente, pueden levantar la mano y les doy el audio para que puedan hablar. Ah, bueno, acá hay una consulta. Sí. Sí, puedes ¿Alguien hablar. levantó la mano? Sí, por favor, puedes hablar. Tienes el audio abierto. Sí, buenas tardes. Primero que nada, un saludo desde México. Un saludo. Excelente charla. Felicidades, doctora, por su exposición. Y en general el programa por la realización. En México tenemos, como ustedes saben, 2 reactores de potencia de manera comercial. Tenemos también un reactor de investigación y un órgano regulador, así como instituciones de educación dedicadas a la formación nuclear. Mi pregunta va en ese sentido a la doctora. ¿Cuál sería una estrategia integral que usted pudiera proponer en materia de cultura nuclear, pero para llegar a los tomadores de decisión con el fin de reactivar el programa nuclear en México? Si bien estas unidades se encuentran en potencia y actualmente se les ha ampliado su proceso de operación por otros 30 años más, lo cierto es que no se ha construido una unidad más. Entonces, en su opinión, a forma de cuál sería esa estrategia que tendremos que seguir para ir hacia los tomadores de decisión en ese sentido. Muchas gracias por tu consulta y por tus comentarios. Bueno, y por participar hoy día. Sobre tu consulta, lo que yo creo que es la respuesta va por el lado de la vinculación. La comunicación no es que no sea importante en absoluto, de hecho es un apoyo fundamental en este ámbito, pero acá lo clave es la relación que vayamos construyendo con distintos públicos, y uno de ellos son las autoridades justamente. Ahora, a veces es difícil llegar a ciertas autoridades, pero también creo que es bueno considerar que a veces podemos poner temas sobre la mesa llegando a través de otras autoridades. A ver, lo tengo que poner creo que con un ejemplo. Como estamos desarrollando este programa de visitas, también lo que estamos haciendo es invitar a autoridades a que nos conozcan. Entonces, y a veces las invitaciones las hacemos a través del área de comunicaciones. De hecho, la mayoría de ellos, al menos las últimas, las hemos gestado desde nuestra área de comunicaciones, tomando contacto con los equipos de comunicaciones de par a par, y a través de ellos articulando la visita con sus respectivas autoridades. Entonces, de esa manera hemos llevado a algunas autoridades del ámbito de agricultura, del ámbito de energía,
Y a veces, por ejemplo, la última visita que tuvimos, que fue más bien de una autoridad, pero regional, a lo mejor esa autoridad no va a poner recursos para un proyecto o para algo que queramos desarrollar nosotros, algo más macro, pero sí nos va a ayudar a poner el tema de la energía nuclear y de la importancia de lo que hacemos como institución frente a otras autoridades. Entonces, en el fondo, ahí yo creo que es súper bueno caracterizar, como se dice, a estos distintos públicos, porque no con todos vamos a conseguir lo mismo. Con algunos a lo mejor podemos optar a, nos podrían dar recursos. A lo mejor otros no nos van a dar recursos, pero van a llevar el tema a la discusión, donde sí están los que ponen recursos. A lo mejor otros nos van a servir para decir, mira, la Comisión Chilena se está relacionando con X organismo. Ah, mira qué bien, qué importante, porque ese organismo sí es grande y tiene X objetivo. Entonces también a veces el tema de imagen, solamente que nos vean es como cuando dicen, dime con quién te junta y te diré quién eres, una cosa así, que también nos vean relacionándonos. Por eso les decía que el ámbito de la comunicación es importante en este caso, porque es importante generar todas estas alianzas, estos convenios, estas relaciones, pero también es importante dar a conocer que se están ejecutando. Porque si se quedan solo en el papel o solo entre estas dos partes y no se conoce por los demás, no tiene el alcance y el efecto necesariamente que estamos buscando. Entonces, en ese sentido, creo que la vinculación es más bien la respuesta, generar todo este mapeo de quiénes son los actores que los podrían ayudar eventualmente a este objetivo, ya sea con recursos, ayudándolos a llegar a los actores que sí ponen recursos, con imagen, etcétera. Muchas gracias, doctora, por su comentario. Muy buenas tardes, noches desde aquí, desde México. No, estoy por aquí. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta directamente? 2 por 1, estamos ya liquidando. Porque en el chat no hay más preguntas. Vale. Pero muy bien. Pero de repente, bueno, ya sabemos claramente de que en el caso de que las noticias negativas afectan bastante en la comunicación, ¿no? Cuando haya, sobre todo si son a nivel mundial. El caso de los accidentes nucleares, por ejemplo, eso hay que tratarlo de otra manera. O sea, no es un accidente que ocurre en el país, sino un accidente mundial. Hemos escuchado mucho, siempre la parte negativa, ¿no? Es lo que más suena y es propicio para que la gente haga comentarios negativos de la energía nuclear. Eso, en los últimos acontecimientos que han habido a nivel mundial, ¿cómo lo han enfrentado ustedes? O sea, bueno, hasta de lo malo, como se dice, se puede sacar una oportunidad o un provecho o ver el lado menos negativo. Por ejemplo, lamentablemente con lo que ocurre en Ucrania, cuando comenzaron a desarrollarse los hechos, los medios nos buscaron mucho para que pudiéramos dar una opinión respecto de lo que estaba pasando, respecto de los alcances, qué pasaba, si en verdad ocurría, no sé, había una explosión de algo o se detenía una operación de algo, para conocer los alcances. Entonces, en ese sentido, dentro de todo lo malo que estaba ocurriendo, y sin el ánimo de bajarle en absoluto el perfil, también la situación nos permitía a nosotros, por una parte, salir a hablar de un tema, posicionarnos como expertos en ciertas materias, como que éramos la institución que teníamos que salir hablando a nivel país de la materia, pero también nos permite poner de relieve cuáles son las medidas de seguridad que la industria hoy día tiene a partir de hechos que a lo mejor en el pasado ocurrieron y que no hay manera en que podamos negar, pero sí por lo menos sacar la parte positiva de todas estas lecciones aprendidas y de toda la cultura de seguridad que se ha fortalecido a partir de. Entonces, al final, cuando ocurren estos hechos a nivel país, ya sea de Fukushima, o por ejemplo, cuando también dieron la noticia de las aguas que iban a verter al mar, también nos contactaron los medios. Bueno, en esa oportunidad se decidió no hablar, fue un hecho muy puntual, pero para los demás hechos, dentro de todo lo malo, nos permite salir a hablar de un tema, posicionarnos en la materia y también aprovechar de reforzar las medidas de seguridad que siempre son importantes de escuchar por parte del público. Yo creo que para la gente sí es importante saber que hay beneficios, pero siempre hay un pero. Y ese pero es el que tenemos que combatir finalmente. Y es la información que nosotros tenemos que entregar, o sea, no podemos esperar que alguien más vaya a darla por nosotros.
Entonces, claro, al principio hay conversaciones incómodas, a lo mejor, pero luego cuando ya la gente las empieza a escuchar, ya el tema no va a ser desconocido. Ya va a generar debate, va a generar conversación, y en el fondo eso también es lo que buscamos, finalmente, generar conversación. Claro. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas. Romy, has sido muy clara en tu exposición, muy interesante, mucho trabajo. Y claro, y tu equipo supongo que irás creciendo porque bastante actividad que tiene, ¿eh? Bastante actividad. Sí. Bueno, bueno no, a ti muchas gracias gracias por tu la invitación. participación. Gracias a todos por haber asistido y ya estamos en comunicación. Esto lo vamos a publicar más tarde, va a estar en nuestro canal en YouTube, lo pueden ver con tranquilidad. Así que gracias nuevamente a todos y gracias a ti, Romy, por esta presentación. Hasta la Muchas próxima gracias. oportunidad. Que tengan un buen fin de semana. De igual Cuídense. manera, que te hagan muy bien. Adiós. Gracias, nos vemos. Chao. Adiós. Gracias a todos, buenos.